Sandra, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 12 del mediodía, 3 minutos. Pues hace poco pudimos hablar con uno de los 3 periodistas que ya está en libertad. Ellos se dirigen en este momento rumbo al hotel y pasaron la noche en poder de las autoridades venezolanas. Ustedes van a ver en pantalla las fotografías de estos 3 periodistas de la agencia EFE. Son 2 colombianos y un extranjero, lo van a ver en pantalla. Leonardo Muñoz es fotógrafo, él fue detenido el día de ayer sobre las 11 de la mañana cuando estaba cubriendo las movilizaciones. Él es bogotano. Está Mauren Barriga, es editora de televisión, es cartagenera. Y está Gonzalo Domínguez, es periodista, es español. Los 3 conforman o hacen parte de la agencia EFE y de este equipo de comunicaciones que enviaron a Venezuela para apoyar todo el tema de las movilizaciones. Ustedes van a escuchar la llamada que logramos grabar para contarle a todos los televidentes sobre lo que pasó con ellos. Ni deportados ni expulsados, en total libertad. Sí. Claro, la recomendación lógica es que adelantemos el billete de regreso, pero estamos en libertad. Sí. No nos han puesto ninguna pega, nada. Sí. Es más, estoy ahora mismo en el vehículo de la embajada con el cónsul yendo hacia EFE. Ustedes en este momento van a observar las fotografías, son las primeras imágenes que hay en libertad de estos 3 periodistas de la agencia EFE. Se los ve algunos con sus maletas, alzando las manos, se les ve por ahora en buenas condiciones. Lógicamente se entrará a hablar con ellos sobre cómo pasaron todas estas horas en poder de las autoridades venezolanas. Pero como antes la explicaron, cómo vivieron la noche, aquí les contamos. Más allá de la arbitrariedad de la detención, porque se presentaron en el hotel 5 personas del SEBIN armados y nos pidieron que los acompañáramos a, ¿cómo se llama el centro de ellos? El helicoide. Y nada, sí. de ahí fuimos, y nada, de ahí nos llevaron, nos interrogaron, pero no ha habido ningún maltrato físico, ni psicológico, ni nada por el estilo. Nos han tratado bien. ¿Y cómo? Nos han tenido esperando. Eso sí, nos han tenido esposados toda la noche. Ellos viajaron el 24 de enero rumbo a Venezuela, estuvieron en el aeropuerto de Caracas, manifestaron que iban a estar como periodistas y los dejaron ingresar al vecino país, según nos han relatado desde la agencia EFE. Pero en el siguiente informe les vamos a contextualizar a todos los televidentes lo que pasó con ellos. De ayer a hoy, del momento que fueron detenidos a hoy, hace pocos minutos que ya fueron puestos en libertad. 3 periodistas de la agencia EFE que fueron detenidos en Venezuela viajaron el 24 de enero a ese país. Leonardo Muñoz, fotógrafo, Mauren Barriga, editora de video, y Gonzalo Domínguez, de nacionalidad española, que es redactor. Leonardo fue detenido ayer a las 11 de la mañana cuando cubría las manifestaciones. Anoche se dio la desaparición de los otros 2 reporteros. Los condujeron, según nos dijeron los compañeros de Caracas, al centro de detención del helicoide. Y tanto el gobierno de España, por medio de su embajada, como el gobierno de Colombia, por medio del encargado de negocios, han estado pendientes de... La agencia EFE confirmó que los comunicadores no tenían permiso de trabajo en ese país. Sin embargo, en el aeropuerto de Caracas se presentaron como periodistas. Sabían que eran periodistas, de hecho, ellos llevaban en su equipaje casco y chaleco antibalas, que es evidente que no lo lleva un turista, y les autorizaron la entrada. Los periodistas pasaron la noche esposados, fueron dejados en libertad y ahora se define si regresan a Colombia o terminan el cubrimiento en ese país. Ustedes están viendo en pantalla el homenaje, el plantón que se está realizando en este momento por parte de trabajadores de la agencia EFE. Con fotografías de esos 3 periodistas han decidido salir a las calles precisamente para rendir un homenaje a esos comunicadores que fueron detenidos el día de ayer y que hace pocos minutos ya fueron dejados en libertad. El director de la agencia EFE en Colombia ya habló con ellos. ¿Qué va a pasar con esos 3 reporteros? Bueno, sí, ya efectivamente pudimos hablar con ellos y a partir de ese momento ya los consideramos en libertad, porque mientras no se hable con ellos, mientras ellos no tengan comunicación con nosotros, pues simplemente continúan detenidos. Ya hablamos con ellos, están bien de salud y física y anímicamente, lo dijeron los 3. Dicen que fue una experiencia durísima porque anoche pasaron toda la noche esposados, tanto ellos 3 como el conductor de la motocicleta que llevaba al fotógrafo Leonardo Muñoz, pero bueno, lo importante es que ya están libres, no van a ser deportados como se había dicho, entre otras cosas porque no encontraron razones para deportarlos ni para expulsarlos. Van en este momento en dirección a la oficina de la agencia EFE en Caracas
para saludar a los compañeros y después irán al hotel a descansar un poco, darse una ducha, según me comentaron, y ya esta tarde hablaremos a ver qué se decide, cuándo pueden regresar o si alguno se siente, digamos, capaz para continuar unos días más en la cobertura. Bueno, pues gracias por estar a esta hora con nosotros, un parte de tranquilidad para estos compañeros y lógicamente también para las familias, quienes ya pudieron tener contacto con sus seres queridos, con estos periodistas que ya fueron dejados en libertad. Yo me despido, los voy a dejar con las imágenes de este plantón que se está realizando, ustedes continúen con más noticias.